Estamos en uno de mis lugares favoritos en la nación de Israel. No es necesariamente uno de los lugares más grandiosos de la historia bíblica, pero es increíble la antigüedad que tiene este lugar. Estamos en la ciudad de Dan, Tel Dan, donde el altar de Jeroboam es de más de 900 años antes de Cristo. Esto tiene casi 3.000 años de antigüedad. Es una historia increíble cómo terminó aquí, y vamos a contar esa historia cuando veamos por qué el pecado de Jeroboam fue tan grande en la nación de Israel. Roboam se convirtió en rey después de Salomón y mientras Salomón era rey, Dios tomó la decisión de que él iba a dividir el reino porque Salomón había tomado muchas malas decisiones, lo cual es increíble para la persona más sabia del mundo, pero Salomón se había casado con tantas esposas de que llevaban consigo otros dioses que Salomón comenzó a adorar a algunos de esos dioses y a Dios. Tomó la decisión de que iba a dividir el reino, pero no se lo quitaría totalmente a los herederos del rey David. Fue a ver a un profeta y le habló para que fuera a ver a Jeroboam. Ahora bien, Jeroboam había sido alguien que estaba trabajando sobre la fuerza laboral de Salomón y había hecho un trabajo increíble con lo que se le había encomendado. Y el profeta se acercó a Jeroboam y le dijo: escucha, Jeroboam, hay una promesa que Dios tiene para ti. Él va a tomar el reino de los herederos de Salomón, y te va a dar el reino a ti, pero no completamente. Y tomó un manto nuevo que llevaba puesto, lo rompió en 12 pedazos, y le dio a Jeroboam 10 de los pedazos. Él dijo: Dios te va a dar 10 de las tribus de Israel, y el próximo rey que seguiría a Salomón en la línea de David también se quedaría, que serían Judá y Benjamín. Así que Jeroboam, después de oír eso, era solo parte de la fuerza de Salomón, era un obrero de Salomón. Pero ahora tenía una promesa de Dios. Así que va a volver a lo que estaba haciendo. Pero Salomón escuchó lo que el profeta le había dicho a Jeroboam e hizo un esfuerzo o aprovechó la oportunidad para tratar de matar a Jeroboam. Entonces Jeroboam, para salvar su vida, corrió a Egipto y esperó allí hasta que Salomón muriera. Una vez muerto Salomón, Roboam, hijo de Salomón, fue el siguiente en ser nombrado. Y los hijos de Israel, en la parte norte del reino, habían estado bajo tal fuerza de trabajo que vinieron a Roboam y dijeron: tu padre nos ha trabajado. Construimos este templo, construimos sus palacios. A medida que construyamos toda esta infraestructura, ¿disminuirás la carga que está sobre nosotros y seremos leales a ti y te seguiremos? Bueno, Roboam fue a ver a los consejeros de su padre y todos dijeron: sí, disminuyan la carga y le serán leales. Ellos te ayudarán, te servirán y te seguirán si lo haces. Bueno, Roboam, siendo tan sabio como él dice, ¿sabes qué? Esos fueron los consejeros de mi padre. Voy a ir a preguntar a los que son mis amigos y ver qué piensan. Bueno, todos los amigos dijeron: Roboam, baja allí y te muestras a ti mismo siendo aún más fuerte que tu padre. Así que regresó al pueblo de Israel y le dijo: escucha, lo que mi padre hizo con fuerza contra ti está en mi dedo meñique. Ser mucho peor de lo que era mi padre. Así que Jeroboam, que había subido de Egipto durante el reinado de Roboam, llega a este punto para servir al pueblo de Israel, y en ese momento todos se fueron a sus lugares, a sus hogares en el reino del norte, y Jeroboam se convirtió en su rey. Y Jeroboam, sabiendo que la gente iba a querer ir al templo, tomó la decisión de que él construiría el templo aquí. Quería construir algo que fuera más conveniente para la gente de aquí, realmente porque tenía miedo de que si regresaban a Israel al templo para adorar y sacrificar, que ellos seguirían a Roboam eventualmente, y así él construyó este lugar aquí en Tel Dan y uno en Betel, y que sería un lugar que sería más conveniente para ellos para adorar. Si miran esto, podrían ver el altar real y que fue creado donde ellos harían los sacrificios, y luego, si subes las escaleras, verías y ahí es donde se habría colocado el becerro de oro. Habrían tenido 2 becerros de oro, uno en Betel y otro aquí en Tel Dan. Es algo interesante porque a Jeroboam Dios le prometió que sí, si él era fiel, Dios lo haría un reino, así como David era un reino.
qué promesa tan increíble. Quiero decir, él le prometió a David que siempre tendría un heredero en el trono y él va a Jeroboam y le dice, escucha, si eres fiel como David fue fiel y si me sirves como David me sirvió, te daré un linaje de reyes que lo harán. Vienen de ti y siempre habrá alguien en tu linaje en el trono. Esa es una promesa increíble para mí. Siempre oímos hablar de David, pero nunca oímos hablar de la promesa que se le dio a Jeroboam, la promesa que Jeroboam nunca experimentó porque hizo exactamente lo contrario de lo que Dios dijo que haría. Y es sorprendente para mí porque todo lo que Jeroboam tuvo que hacer fue mirar a Roboam y darse cuenta de que a pesar de que Salomón había sido infiel y Roboam especialmente había sido infiel, Dios todavía era fiel a la promesa que le había hecho a David. Hay 3 trampas en las que podemos caer, y una de ellas es que podemos olvidar la credibilidad de la promesa de Dios. A veces, cuando recibimos una promesa al Señor, como lo hizo Jeroboam, él no tenía ninguna expectativa de ser rey, era solo alguien que trabajaba en la fuerza laboral de Salomón. Pero el profeta se le acerca y le dice, oye, Dios te ha llamado a ser el próximo rey de Israel, y te va a dar 10 de las 12 tribus de Israel. Pero eso no iba a suceder en la propia habilidad de Jeroboam. Y la primera trampa es olvidar que Dios no nos dio la promesa porque pensó que podíamos cumplirla por nuestro propio poder. Creo que Jeroboam perdió de vista el hecho de que Dios no le dio la promesa porque tenía la capacidad de hacerlo. Dios prometió, le dio la promesa porque él quería usar a Jeroboam para un propósito. Y a veces olvidamos que Dios siempre es fiel para cumplir su promesa. Él no necesita tu ayuda, él solo necesita tu obediencia. Y la primera trampa en la que cayó Jeroboam fue que creó este lugar para que el pueblo de Israel no regresara a Jerusalén para adorar en el templo que Dios había determinado que sería el lugar donde él residía. Jeroboam no quería que fueran allí porque tenía miedo de que si lo hacían, volverían a servir a Roboam y perdería el poder que tenía. Había olvidado que Dios le había hecho una promesa. Y si Dios te hace una promesa, no tienes que temer perder la promesa si solo obedeces a Dios y sigues a donde Él te está llevando. La segunda trampa en la que cayó Jeroboam fue que él pensó que la promesa de Dios a él a Jeroboam era porque Dios amaba a Jeroboam. Eso es increíble. Cosa, dices bueno, ¿lo dijiste mal? No, dije exactamente lo correcto. Las promesas que Dios nos hace son porque Él amó al pueblo de Israel, que Él le hizo una promesa a Jeroboam, que Él haría de él una gran nación si seguía al Padre. Si siguiera a Dios, haría de Jeroboam una gran nación, pero su responsabilidad sería guiar al pueblo, cuidar del pueblo y amar al pueblo como Dios amó al pueblo. La promesa de Dios a Jeroboam fue que él amaría al pueblo de Israel. Jeroboam, en cambio, se lo volvió a él. No quería que la gente siguiera a otra persona porque quería llamar la atención. Quería que la gente lo mirara. Quería que la gente lo siguiera. Y sintió que tenía que intervenir y que necesitaba no solo hacer que la promesa sucediera, sino que en lugar de administrar lo que Dios le había prometido, terminó tomando a la gente como suya y la alejó de Dios en lugar de volverla a la promesa. Dios hace promesas a cada uno de nosotros y muchas veces pensamos que esas promesas que Él nos hace son realmente acerca de nosotros. Hay un dicho en las Escrituras que dice que a quien mucho se le da, mucho se requiere. Cuando Dios nos da promesas, no es para que seamos egoístas y dejemos que nos sirva que todo se trata de nosotros. Pero Dios cumple promesas en nuestra vida para que podamos servir al reino de Dios y podamos servir a Dios. Y cuando Jeroboam comenzó a ponerse en esta posición, tal vez una vez que su corazón se volvió hacia Dios cuando estaba con Salomón, pero en algún momento la posición en la que fue puesto cuando se le dio la promesa, él no fue capaz de manejar la promesa. Perdió la perspectiva de por qué tenía la promesa. Y creo que a veces queremos las promesas de Dios en nuestra vida, pero perdemos la perspectiva de por qué Dios nos da la promesa.
Y cuando miras la tercera trampa, encaja con todo lo que Dan es, ya sabes, realmente Israel ni siquiera debería haber estado en Dan. A la tribu de Dan en realidad se le asignó el territorio de Tel Aviv, pero vinieron aquí porque no podían empujar. Los cananeos fuera del territorio en el que habían firmado. Así que se acercaron a Dan porque era más fácil. Y derrotaron al pueblo de Laix porque era un pueblo pacífico. Fue fácil, y trajeron consigo a un levita para que fuera el levita que les sirviera. Y esta área realmente se ha tratado de eso. Se trata de conveniencia. En realidad, estamos en la parte más septentrional de Israel. Es como un dedo meñique. Tenemos al Líbano en esa dirección, a Siria en esa dirección, y realmente están rodeados por todas estas naciones a su alrededor. Y en ese momento habían sido tribus. Las naciones de Canaán estaban a su alrededor. Y es un largo camino de regreso a Jerusalén. Estamos muy lejos del mar de Galilea donde estamos parados en este momento. Cuando Jeroboam vino aquí, él dijo, escuche, la adoración debe ser conveniente. Tenemos que ponértelo más fácil. Así que vamos a crear una réplica. Y lo que ves aquí es el altar y la plataforma donde estaba el becerro de oro. Y tienes tú, básicamente, lo que sería tu comunidad alrededor del templo o los montes del templo aquí. Y ¿sabes qué? No es necesario que bajes y hagas eso. Y, escuchen, los levitas, en realidad echaron a todos los levitas de esta área y dijeron que pueden ser sus propios levitas, pueden inventar su propio sistema de creencias, y vengan y les dejaremos adorar aquí. Y, ¿saben qué en Jerusalén? Yudves, no tienen nada que Yudves puedan mirar y decir que eso es Dios, porque Yudves, en realidad no pueden ver el arca de la alianza, pero vamos a poner el becerro de oro aquí arriba, y la última vez que hubo un becerro de oro, no le fue bien a Israel. Eso fue en los días en que Aarón hizo el becerro de oro mientras Moisés estaba en el monte Sinaí. Dios no estaba contento con eso en absoluto, pero Jeroboam dijo, ven y adora aquí. Es decir, esto es mucho más conveniente para ti. Yudves pueden mirar el becerro de oro y ellos incluso en este lugar le dieron a Dios piedras erguidas como si Dios mismo tuviera ídolos que se pararían en su presencia y todo era acerca de la conveniencia. La tercera trampa es que Jeroboam dijo que la adoración debería ser todo acerca de la conveniencia. No es tan sorprendente. En nuestra vida estamos tan ocupados con tantas cosas que realmente adorarán a Dios cuando sea conveniente. Leeré mi Biblia cuando tenga tiempo. Sabes que me tomaré un tiempo para orar cuando no esté tan ocupado. Sabes que realmente no puedo estar en la iglesia porque tenemos todos estos eventos que están sucediendo y tengo estos eventos deportivos y tengo, ya sabes, mi trabajo que tengo que hacer y tengo todas estas cosas sucediendo en mi vida. Simplemente no es tan conveniente para mí y necesito algo más conveniente y realmente no me gusta cuando hablas de algunas de las cosas que tal vez necesitan cambiar en mi vida y solo quiero un mensaje edificante que me diga cómo tener una vida mejor y quiero que me digas lo bien que lo estoy haciendo. Y eso solo necesita algo más conveniente. Lo que es interesante es que cada rey que vendría después de Jeroboam vería esta declaración. Dijo, y perseveraron en el pecado de Jeroboam. Y a menudo me he preguntado qué significaba eso. Continuaron en el pecado de Jeroboam. ¿Quién puso a Jeroboam en el trono en primer lugar? Jehová Dios lo puso allí. Y Jehová Dios dijo, si me pones primero, si declaras mi nombre sobre Israel, yo estaré contigo. Pero Israel luchó y nunca prosperó porque todos los reyes que vinieron después de él continuaron en el pecado de Jeroboam. Dios no puso su nombre en este altar. Él no puso su nombre en este templo. Dios decidió que iba a residir en el templo de Jerusalén. Y cada vez que venían a sacrificar aquí, cada vez que venían a adorar aquí, nunca estaban adorando a Dios. Estaban adorando la conveniencia de venir aquí. Cuando venimos a Dios y decimos, voy a adorar lo conveniente, necesito que sea conveniente para mí. Hay una desconexión. Verás, cuando nos damos cuenta de lo increíble que es Dios,
Cuando nos damos cuenta de la grandeza de Dios, dejamos de lado la conveniencia y decimos, Dios, llegaré hasta el extremo para adorarte con todo lo que hay en mí, y es un privilegio y un honor, no una obligación. Es algo que está dentro de mi poder adorar al gran Rey, Jehová Dios. No caigas en las 3 trampas de Jeroboam y no continúes en tu vida en el pecado de Jeroboam,